Hola a todos, en este video vamos a ver qué son los nonce en WordPress y cómo usarlo en la construcción de un plugin. Bien, de manera general cuando trabajamos con WordPress tenemos dos tipos de verificaciones. Uno es a nivel de autoridad, quiere decir de que si el usuario está permitido para realizar tal o cual acción, y esto lo habíamos revisado anteriormente con los roles y capacidades en este artículo. Sin embargo, existe otro nivel de seguridad que tiene que ver con la intención que tiene el usuario de realizar determinada acción. Y es allí en donde precisamente podemos usar los nonces. El término nonce es una abreviación del texto en inglés number used once, que quiere decir número usado una vez. ¿En dónde encontramos los nonces en WordPress? Tengo este sitio web de ejemplo en donde aquí si inspecciono todas las entradas vamos a ver que por ejemplo en cada uno de estos links, por ejemplo aquí en el de eliminación, que es una acción directa sobre este artículo, se genera un nonce. Vamos a verlo aquí, vamos a copiar este link y vamos a pegarlo directamente aquí en la barra de navegación. Como vemos tenemos varios parámetros, tenemos el ID del post a eliminar, la acción que es precisamente eliminar, y aquí al final tenemos el nonce generado. Por defecto el nombre de la variable es -wp nonce y esta serie de caracteres alfanuméricos que parecen ser aleatorios en realidad no lo son, puesto que son generados por una función hash. Internamente WordPress cuando realice la acción va a comprobar que este nonce se pase como parámetro. Entonces esta es una manera de asegurarme que realmente el usuario ha realizado esta acción. ¿Qué sucede si WordPress no trabajara con nonce? Entonces la URL solamente sería, por ejemplo, hasta allí. Y solamente comprobaríamos permisos de usuario, si el usuario tiene permisos para realizar tal o cual acción. ¿Qué sucede si un atacante, por ejemplo en este caso yo estoy logueado en mi sitio, un atacante sabe que me voy a loguear a mi sitio web y me envía este enlace? Como enlace, ¿no? Puede evidentemente reducir este enlace a través de algún servicio de reducción de enlaces. Por ejemplo, acá si buscamos shortener URL, hay varios servicios de reducción de enlaces que cambian el enlace. Y acá podríamos pegar este enlace, pegar aquí el enlace para que no se dé cuenta y reducirlo, ¿no? Bueno, no lo voy a reducir ahora, pero la idea sería de que el atacante, si es que WordPress no manejara nonces, enviar este enlace y el usuario cuando está conectado y recibe un mail con ese enlace, hace clic en ese enlace, entonces automáticamente eliminaría el artículo sin él haberlo hecho, solamente por el hecho de estar conectado. Entonces, por ejemplo, si hago esto, copy link location, vamos a pegar nuevamente, este nonce me protege de eso, ¿no? Me protege de este tipo de ataques que se llaman, tienen un nombre, se llaman Cross-Site Request Forgery, ¿no? O CSRF. Bien, ¿en dónde más encontramos nonces? Vemos por ejemplo que también están en los formularios. Entonces aquí tengo un formulario de añadir nueva entrada, se inspecciona el código fuente con Control Shift I, abro el inspector de código y busco por ejemplo acá la variable wp nonce. Vamos a ver que hay varias, hay una parte para el login y logout que lo tengo aquí, ¿no? Vamos a seguir buscando y acá lo tenemos, este es el nonce del formulario, ¿no? En este caso no viene como URL, como parámetro de URL, sino que está en un input, en un campo de tipo hidden, es decir, un campo oculto. Este es el nombre de la variable y este es el valor del nonce para esta acción de añadir nuevo para este usuario específico, ¿no? Entonces comprueba también el nonce cuando se agrega una nueva entrada. Bien, esto es como WordPress nos protege de este tipo de ataques llamados CSRF. Bien, como habíamos comentado, bueno, si es que por ejemplo trato de utilizar esta URL directamente aquí sin considerar el nonce o considerando el nonce con un valor errado, me aparecerá un mensaje aquí que en realidad, bueno, el mensaje es un poco confuso porque me dice seguro que quieres hacer esto, pero no me permite hacer ninguna acción. Tal vez debería ser un mensaje un poco más informativo, pero este es el mensaje que reporta WordPress por defecto cuando detecta un nonce que no existe o un nonce no válido. Bien, vamos a ver ahora cómo utilizar nonce en un
ejemplo que tengo aquí de un ejemplo de plugin que solamente usa nonce. Lo podemos descargar desde la URL del artículo, y el plugin lo tengo instalado ya en este sitio web de ejemplo. Lo podemos ver aquí en ajustes, ejemplo nonce, y el plugin básicamente tiene una interfaz para comprobar nonce. Tenemos la comprobación de nonce para formularios a través de URL y a través de Ajax. Vamos a ver rápidamente el código fuente de este plugin. Este es el archivo principal, y en este archivo, bueno, tengo la metadata del plugin. Hago referencia a activar y desactivar. Bueno, esto es básicamente porque el plugin trabaja con una tabla en la base de datos, y a través de la activación se crea la tabla, y de la desactivación se elimina la tabla. Esto lo tengo aquí. Como vemos aquí, este es el activar, se crea la tabla, y el desactivar se elimina la tabla. Bien, ¿qué otras cosas tengo aquí? Bueno, el plugin crea un menú. Como habíamos visto, aquí tenemos un menú en ajustes, ejemplo nonce, ahí lo tenemos. Bien, y luego viene lo que se muestra en el contenido cuando ingreso a ese menú, que está en este archivo llamado ejemplo nonce view dentro de la carpeta partial. Vamos a ingresar aquí y vamos a ver que aquí está toda la lógica del nonce para formulario y para enlace. Bien, para formulario tenemos este formulario que está construido aquí. Tenemos dos campos, estos dos campos, y tenemos aquí que estamos trabajando con el nonce. Cuando utilizamos el nonce en un formulario, utilizamos esta función de WordPress llamado wp nonce file. Acá pasamos el texto del nonce. En este caso he puesto un texto fijo, que es ejemplo nonce, pero lo ideal aquí sería concatenarlo con algún tipo de variable. Por ejemplo, si voy a eliminar un artículo, sería con el ID del artículo. En este caso, como es uno nuevo y es un ejemplo muy simple, le ponemos ejemplo nonce. Luego tengo el nombre de la variable. Recuerdan que se había creado un input hidden con el nombre wp nonce. Si no coloco nada aquí, se va a crear con este nombre. Sin embargo, en este caso, bueno, he colocado nonce. Vamos a dejarlo así. Y esto me genera un campo hidden. Vamos a verlo rápidamente aquí. Si inspeccionamos el código, vamos a ver aquí esta parte del formulario. Esto está dentro del SADMIN, como habíamos visto. Acá se crea básicamente dos campos, pero el que nos interesa es este llamado nonce. Le he cambiado de nombre, ya no se llama wp nonce, sino solamente nonce, y ese es el valor que me genera. Entonces, este valor necesito comprobarlo cuando se envíen los datos. Por ejemplo, acá colocamos título 1 y descripción 1. Cuando envío los datos tendría que comprobarse esto. Entonces, esto lo tenemos aquí a través de esta lógica. Estoy comprobando si es que hay un request. Esto me comprueba el request, me comprueba si es que es un post o un get. En este caso, un formulario siempre va a enviar un post. Entonces, bueno, acá lo tengo que envíe un post. Entonces estoy comprobando tanto para get o para post. Compruebo si es que está enviando un campo título. Si es que está enviando un campo título, entonces en esta parte hago la verificación del nonce, ¿no? Estoy utilizando la función verify nonce con el request del campo oculto llamado nonce. Y aquí hago la comprobación, digamos, real. Ejemplo nonce. Ejemplo nonce es la cadena fija que había puesto cuando creé el nonce. Lo tenemos aquí, ejemplo nonce. Esto debe ser igual. Si es que he utilizado alguna variable, tendría que igualmente colocar aquí el ID, por ejemplo, del artículo. En este caso no tiene sentido porque es un nuevo registro. Y si es que no valida esto, simplemente mato todo y envío un mensaje. Vamos a comprobarlo rápidamente. Por ejemplo, que en lugar de ejemplo nonce, pues sea otro texto. Le voy a agregar un guión bajo. Y vamos a guardar esto. Y vamos a enviar esto. Vamos a ver qué nos sale. Nos sale error, verificación nonce no válida. En este caso he cambiado el mensaje, ¿no? El mensaje que nos daba WordPress anteriormente por defecto no era tan informativo. En este caso he cambiado el mensaje. Tengo más flexibilidad al realizar esto. Bien, y de esta manera entonces cuando el nonce es válido, entonces sí que me va a permitir hacer el almacenamiento. WordPress también maneja otra función para validar el nonce, que es esta de acá, check admin, pero no me da tanta flexibilidad porque no me permite definir el mensaje de ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso he utilizado verify nonce.
Bien, y si está correcto, entonces con ejemplo nonce, vamos a verlo nuevamente, se va a enviar correctamente y ya se almacenó, ¿no? Lo podemos comprobar aquí, está almacenándose en esta tabla, título 1, descripción 1. Bien, esto es a través de un formulario. A través de un enlace sigue una lógica parecida, al menos para la comprobación. La parte del enlace lo tengo codificada aquí, ejemplo nonce URL. Básicamente está, bueno, en este caso he puesto dos parámetros, el título y la descripción, son fijos, no estoy que lo tomo del formulario, y estoy que los envío como parámetros de la URL, pero adicionalmente a la URL estoy colocándole un parámetro de seguridad llamado nonce, con este texto que se va a transformar en el nonce con los caracteres alfanuméricos, ¿no? Es similar a lo que habíamos visto en el IN de papelera para eliminar un artículo que habíamos visto anteriormente. Si comprobamos esto, vamos a verificar aquí. Si copiamos este enlace y si nos dirigimos aquí, vamos a pegar el enlace. Vamos a ver que tenemos, bueno, la URL a la cual va a acceder, que es toda esta URL, que es la misma URL del plugin. Luego tengo el parámetro título, que es este título prueba de URL, la descripción, tengo el texto de la descripción, pero al final lo que me interesa, en este caso la variable se llama nonce, como habíamos visto, es este parámetro de nonce que vemos aquí. Entonces, si es que cambio alguna parte de este parámetro, no se va a ejecutar. Vamos a comprobarlo, por ejemplo voy a eliminar aquí, y si trato de ejecutar eso, no va a ser válido, ¿no? Y sin embargo, si es que lo ejecuto directamente, agregar registro, sí que va a ser válido. Recuerden que la comprobación es la misma que está aquí al inicio, porque estoy haciéndolo con request. Es una comprobación para post o get. En el caso del formulario ha sido con un post y en el caso de esta URL es con un get. Entonces, si vemos aquí en la base de datos y refrescamos, vamos a ver que se ha generado la data a través de la URL. Bien, y finalmente vamos a ver cómo se realiza la comprobación con Ajax. Anteriormente habíamos visto un artículo de cómo trabajar con Ajax en WordPress. Lo tenemos aquí, ¿no? Si cargamos este artículo, nos vamos a enterar de cómo es que se trabaja con Ajax. Bien, básicamente se trata de lo siguiente. Vamos a ver aquí nuestro código fuente. Aquí en la parte de la vista solamente tengo este texto y este link de Ajax, ¿no? Como vemos aquí no tenemos ningún otro código, básicamente tenemos el ID y el texto del botón, que en realidad es un enlace, ¿no? Con apariencia de botón a través de estas clases CSS. El código que define el script con el que se va a trabajar y básicamente todo lo que está relacionado con Ajax está en el archivo principal del plugin. Lo tenemos aquí. Aquí estoy haciendo referencia al registro del script y luego utilizo la función wp localize script para pasar estos valores, ¿no? A través de este objeto de cmVars paso estos dos valores de Ajax URL y este es el importante, el nonce. Estoy pasando el nonce, con esta función creo un nonce en base a esta cadena estática. Entonces, ¿dónde se van a colocar estos valores? Si veo nuevamente el sitio de ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a refrescar y vamos a ver nuestro código fuente y si buscamos Ajax URL, vamos a ver que acá tenemos el objeto de cmVars y tenemos el Ajax URL, que es el archivo que va a procesar Ajax, pero lo que me interesa es el nonce. Aquí es donde se está pasando el nonce con esta, bueno, se generan estos caracteres. Entonces es este nonce el que debo comprobar. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, lo voy a pasar nuevamente a través de JavaScript. Si veo acá el código de JavaScript del archivo que está registrado, aquí está haciendo referencia cuando hace clic que realice todo esto. Pero una de las cosas que va a suceder es que a través de esta data voy a enviar el nonce. Como vemos aquí estoy haciendo referencia al objeto que habíamos visto anteriormente, .nonce. Bueno, adicionalmente también hago referencia a la URL que lo va a procesar. Pero lo importante es esto. Adicionalmente estoy pasándole el título, que en este caso sí estoy pasando los datos del formulario, el título y la descripción. Bien. Y luego entonces, ¿dónde valido esto? Valido nuevamente en el archivo principal, a través de esta función, bueno, básicamente de este HUD, mejor dicho, y que hace referencia a esta función, aquí valido. La validación es similar a como habíamos visto antes, valido un request, y este request
Bueno, hay otra forma de validar también en WordPress, que es a través de esta función check Ajax refer, pero me da más flexibilidad validarlo con WP Verify Nonce. A través del request, el nonce, ejemplo nonce, verificación del nonce no válida si es que no he pasado nonce o tiene otro valor. De lo contrario, se va a insertar, ¿no? Vamos a grabar esto y vamos a probar rápidamente nuestro ejemplo. Vamos a refrescar y vamos a enviar. Bueno, tendría que pasar algún valor aquí. Y vamos a enviar el formulario y vemos que se insertó correctamente. Bien, de esta manera entonces hemos visto cómo trabajar con nonce en WordPress, ya sea cuando construimos plugins, si estamos utilizando un formulario o realizamos acciones a través de un enlace o utilizamos Ajax.